saludo, queridos hermanos, en este programa La Iglesia, el edificio divino, que estamos siguiendo las audiencias del Papa San Pablo VI. Nos referimos hoy a una audiencia general del miércoles 18 de noviembre de 1964. Está acabando ya el Concilio Vaticano II y el Papa se expresa así: el saludo que hoy os damos tiene una inspiración particular, aquella de las grandes discusiones del Concilio Ecuménico. Sabéis que el Concilio Vaticano II se llamó así, ecuménico, porque una de las finalidades era buscar la unidad de los cristianos. Dice el Papa, el concilio concluirá al final de esta semana su tercera sesión. Y como es cierto, sabréis que la doctrina principal se refiere a la divina y humana constitución de la Iglesia, especialmente en algunos puntos, los cuales debo hacer objeto de ahora en adelante de una amorosa consideración de todos los fieles, que tienen la fortuna de pertenecer a la Iglesia y que debe hacer honor y obligación de tener conciencia de eso. Habla el Papa a todos los fieles que tienen la fortuna de pertenecer a la Iglesia. Quería explicar esto porque no nos damos cuenta lo que significa ser bautizado, pertenecer al cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Es la cosa más grande que te ha podido pasar. Nosotros tenemos costumbre de celebrar el cumpleaños, siempre en torno a la fiesta, la cosa. Y los papas insisten, también el Papa Francisco ahora, y todos los papas insisten en que lo que habría que celebrar es el día de nuestro nacimiento espiritual, o sea, nuestro bautismo, porque ahí recibimos la semilla de la vida eterna. Dice el Papa a todos los fieles aquí reunidos, que están aquí en la Plaza San Pedro, y los que están fuera escuchando, que tienen la fortuna de pertenecer a la Iglesia. O sea, es una fortuna. Mucha gente, pues, ricos, pues tienen fortuna, ¿no? Tienen unos millones de dólares en el banco, tienen tantos apartamentos, tienen una empresa o dos empresas. Bueno, hay ricos que tienen su fortuna aquí en el dinero, basada en el dinero. Sin embargo, el Papa habla de otra fortuna, la fortuna de pertenecer a la Iglesia. Si tú supieras lo que significa este detalle del Papa, la fortuna, que por tu bautismo eres heredero de Dios, coheredero con Cristo. ¿De qué cosa? De la vida eterna, no te mueres. Tú fíjate que el sueño de todo hombre es no morir, es vivir. Por eso la gente se tinta el pelo, porque si se lo deja, también los hombres ahora se están tintando el pelo, porque claro, si te ven ya con el pelo canoso, blanco, ya no te quieren en ningún lado, no, quieren gente joven, la eterna juventud. O sea, la gente quiere vivir. Bueno, pues lo que la Iglesia te da es la fortuna de que con pelo blanco o pelo negro tú no te mueres, porque el que cree en Cristo tiene vida eterna. La muerte es la puerta que se abre para ver a Dios. Quiere a Dios que hoy nos arrepintamos de corazón. Pedíselo hoy: Señor, dame un sincero arrepentimiento de mi mala vida, de mis pecados, para que cuando se abra esa puerta, que es la muerte, tú me acojas benigno y Cristo lleve mi alma al cielo con los ángeles. Es la fortuna de pertenecer a la Iglesia, a ese cuerpo de Cristo que es la Iglesia, por la cual tú has recibido dos cosas que no puede recibir el mundo porque no cree. ¿Qué dos cosas recibe? Por la fe recibe
la sangre de Cristo que te lava todos tus pecados. Y la segunda cosa que recibe, una persona, el Espíritu Santo, que te hace gritar, Abba, Padre, Padre, y formar parte de una familia que invocan juntos el nombre de Jesús y tiene a Dios por Padre y se aman como Cristo nos amó, se ayudan, se perdona, una maravilla tener una comunidad cristiana, el cuerpo de Cristo, la iglesia. Bueno, dicho esto, avanzamos. Dice el Papa Pablo VI, uno de estos puntos se refiere al pueblo de Dios, es decir, la humanidad que el Señor ha querido unir así mediante relaciones sobrenaturales. Fíjate, explico esto. Uno de los puntos que trata esa sesión tercera de la Constitución sobre la Iglesia se refiere al pueblo de Dios. Es decir, ¿y quién es el pueblo de Dios? Dice, es la humanidad que el Señor ha querido unirse a sí misma, legarse así, unirse a sí mismo, mediante relaciones sobrenaturales. O sea que tú, como pueblo de Dios, tienes que saber que Dios ha querido unirte a Él. Eres suyo, perteneces a Dios. Dice San Pablo, habéis sido bien comprados. Glorificad, por tanto, a Dios en vuestro cuerpo. Ha sido bien comprado, no a precio de uno ahí por jugadores de fútbol que pagan unos millones de dólares. No, por ti no han pagado millones de dólares, han pagado la sangre preciosa de Cristo. ¿Cuánto vales? Ya dice la teología que por un solo hombre Cristo habría muerto en la cruz, por uno solo, habría bajado del cielo, por uno. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto valemos? Es algo impresionante, es para pensarlo, meditarlo, saborearlo y bendecir a Dios. Bien, el Señor nos ha querido unir a Él. Si alguno me ama, mi Padre le amará y vendremos y haremos morada en Él. Dios haciendo morada en ti. Dios hace uno contigo. Padre, que sea uno. Como tú y yo somos uno. Que ellos sean uno en nosotros. O sea, el pueblo de Dios es uno con Cristo y el Padre y el Espíritu Santo. Es la cosa más grande. Tienes esto, tienes todo. No tienes esto, no tienes nada. Aunque tengas mucha salud, muchos millones, mucha juventud. Si no tienes esto, ser uno con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que en ti habita la Santísima Trinidad, que en ti no habita la tiniebla del pecado, del odio, del rencor, de las pasiones, sino que habita la Santísima Trinidad. Ser uno. Santa Isabel de la Trinidad decía mis tres. Ahora dialogaba con el Padre, ahora con el Hijo, más tarde con el Espíritu Santo. Ella le llamaba mis tres personas, habitando en ti. Esto ha querido Dios hacer contigo. Pero lo hace mediante relaciones sobrenaturales. ¿Y cuáles son estas relaciones sobrenaturales por las cuales Dios se une a ti? Pues son las tres virtudes teologales: fe, esperanza y caridad. Por la fe, tú tienes por la fe un escudo que ante todos los dardos del maligno que te lanza y te dice Dios no te ama, mira qué pecado has hecho, tú puedes defenderte con el escudo de la fe que te dice Cristo me ama, realmente ha muerto por mí, y si me he equivocado, bueno, pues Dios me corregirá, acepto la corrección de Dios, perdóname, Señor. La fe. Luego, el yelmo de la salvación, la esperanza. Tengo un ancla segura en el cielo. Sabéis que el ancla se echa al fondo del mar. Los barcos echan el ancla, una cuerda con un hierro, un ancla grande, para que el barco no se mueva a merced de los vientos y las olas. Es el ancla que da seguridad al barco, esté donde esté. Pues bien, nosotros no tenemos en el fondo del mar el ancla, lo tenemos en lo más alto del cielo. Nuestra ancla segura es Cristo resucitado en nuestra cabeza. Que aunque el barco, nuestra vida, se mueva por los vientos, las tentaciones, los peligros,
tenemos un ancla segura. Cristo a la derecha del Padre intercediendo por ti, para que no te pierdas. Intercediendo. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos separará del amor de Dios? Dice San Pablo. ¿Acaso Cristo Jesús, que murió, que resucitó, que está a la derecha del Padre intercediendo por nosotros? O sea, Cristo está continuamente a la derecha del Padre presentando sus llagas gloriosas y diciendo: Padre, ha vuelto a caer, pero yo da mi sangre por él, perdónale, perdónale. Padre, perdónale. Entonces, estamos unidos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo mediante relaciones sobrenaturales, que es la fe, la esperanza y la caridad. La caridad, el amor a Dios, amor al prójimo, por la caridad. Esta es la buena noticia. Amaos. ¿Cómo tengo que amar? Como Cristo te amó. Cristo nos amó cuando éramos enemigos. Dice San Juan, Dios nos amó primero. Éramos malos, egoístas. Dios no vio en nosotros ningún mérito para llamarnos, para amarnos, pero nos amó. Nos amó primero. Dio su sangre por nosotros. Cuando éramos enemigos, malos. Así tenemos que amarnos. Amad a vuestros enemigos. Haced bien a los que os odian. Entonces, continúa el Papa diciendo, Dios ha querido unirnos a Él mediante relaciones sobrenaturales, sobre dones sobrenaturales. Los dones sobrenaturales o teologales son la fe, la esperanza y la caridad. Y continúa el Papa diciendo, mediante una vocación que parte de Él y tiene como fin establecer un pacto, un testamento entre Él y aquellos hombres que corresponden a su llamada. A los que responde, Dios hace un pacto, una alianza entre Él y aquellos hombres que responden a su llamada. Por eso Jesús dice, vayan y anuncien el Evangelio a toda la gente. El que crea y se bautice se salvará, y el que no crea se condenará. Claro, los que responden a su llamada. ¿Cómo respondemos a la llamada que Dios nos hace? Con la fe, creyendo, y después con los sacramentos, bautizándose, la Eucaristía, la penitencial, el sacramento de la reconciliación, la confirmación, el matrimonio o el orden sacerdotal, todos los sacramentos, la unción de enfermos, etcétera, que nos une a Él. O sea que este pueblo, que es la Iglesia, maravilloso, que pertenece al Señor, lo forma aquellos que responden a su llamada. Si respondemos, si no respondemos a su llamada y respondemos a las insinuaciones que nos hace el demonio, de ver pornografía, de robar, de ofender al otro maltratándolo, insultándolo, gritándolo, el demonio también nos hace solicitaciones. ¿A quién respondes? Yo renuncio a Satanás. Por eso la Iglesia pide, sobre todo en la noche pascual, la vigilia pascual, pide a todos sus hijos, ¿renunciáis a Satanás? Y todos decimos en singular, sí, renuncio. Renuncio a Satanás para acogerme a la llamada del Señor, a las insinuaciones que me hace el Espíritu Santo, no a las que me hace Satanás. Y continúa el Papa Pablo VI diciendo, fue así instituido por primera vez un pacto, un testamento, como una estirpe elegida, distinta, que fue la de la antigua alianza, el Antiguo Testamento, que constituía el pequeño y restringido pueblo hebreo en pueblo de Dios. O sea, sabéis que Dios saca a su pueblo, la herencia de Abraham, Isaac y Jacob. Jacob tuvo 12 hijos,
bajaron a Egipto, ahí se multiplicaron muchísimo, era el pueblo de Dios, que Dios llamó a Abraham, después a Isaac, Jacob, fue haciendo alianzas con ellos, y este pueblo que baja a Egipto, 400 años, se multiplicó. Los egipcios tuvieron miedo de este pueblo tan numeroso y los oprimió con grandes trabajos. Fueron esclavizados por el faraón en Egipto y Dios ve a su pueblo humillado. Esto es figura de cómo ve Dios a la humanidad, que es imagen suya. Todo hombre es imagen de Dios. Y Dios ve hoy a la humanidad esclava del faraón, que es el demonio. Por eso va a elegir a un pueblo para hacer una historia con él, figura de lo que quiere hacer con toda la humanidad. Liberarla de la esclavitud del pecado a través de un nuevo Moisés, Jesucristo, y llevarnos en un nuevo éxodo hacia el cielo. Aquel paraíso que Adán y Eva perdieron por el pecado, ahora el nuevo Adán, Cristo, viene a buscar a la humanidad perdida, para que a través del desierto de la vida llevarnos a la tierra prometida. Y Él como buen pastor delante de este pueblo. Algo impresionante, hermano, lo que Dios nos llama. No nos damos cuenta. No estamos metidos en la iglesia, el pueblo de Dios. Primero, el pueblo de la antigua alianza, el pueblo hebreo, que se constituyó allá, en las faldas del monte Sinaí. Yo soy el Señor tu Dios. No tendrás otros dioses, santificarás la fiesta, honra a padre y madre, no adulteres, no robes. O sea, Dios hace una alianza con su pueblo. Y el pueblo responde, haremos cuanto ha dicho el Señor. Luego no cumplieron la alianza. Y Dios hizo escarmiento de ellos, los mandó al exilio, a Babilonia, etcétera, etcétera. Bueno. Continúa diciendo el Papa Pablo VI, en esta audiencia dice, pero esta alianza del Sinaí, de Dios con el pueblo hebreo, no era otra que una preparación y una figura de una nueva alianza entre Dios y la humanidad, la alianza mesiánica del Nuevo Testamento, instaurada por Cristo, abierta a toda la humanidad y fundada no en sangre de machos cabríos y de ovejas, no en promesas temporales de una tierra, la tierra de Canaán, sino en la redención operada por Cristo mismo y en la palabra evangélica por Él establecida en el mundo, para formar así una familia universal de hombres creyentes, santificados y dispuestos a dar a la vida sobrenatural, a la vida natural, una impronta, un valor cristiano, y a dejarla dirigir como hijos obedientes, como hijos de la obediencia. Está narrando el Papa qué es lo que hace Dios. Primero una alianza con el pueblo de Israel en el monte Sinaí, pero esto era figura de la nueva alianza que hace con su Hijo Jesucristo, en su sangre, lavando nuestros pecados, y cita aquí el Papa para hacernos hijos de obediencia. Primera de Pedro 1:14, lo voy a leer, 1:14, dice, como hijos obedientes, la primera epístola de San Pedro dice así, como hijos obedientes, no os amoldéis a las apetencias de antes del tiempo en que erais ignorantes. O sea, la nueva alianza que Dios hace con su pueblo nos invita ya a una vida nueva. Hijos obedientes, no hijos de la desobediencia. Cuando estábamos antes en el mundo, pues teníamos unas apetencias carnales, concupiscencias, de ambición, de ser el primero, de dinero, de sexualidad, de tantas cosas, ¿no? Y el Señor quiere que con esta alianza nueva nos convirtamos en hijos obedientes y ya no nos amoldemos más a las apetencias de antes, de masturbación, de fornicación, de pornografías, de ambiciones que nos llevan a nada más que a acaparar dinero y dinero,
a concupiscencias de la carne en cuanto a la ira, que nos lleva a maltratar a los otros, a insultarles, a odiarlos, a tener rencor. O sea, hay toda una serie de apetencias de la carne por las cuales ahora, por la fe en Cristo, nos constituimos en el nuevo pueblo de Dios, que es la Iglesia, y en hijos obedientes a Dios, no ya obedientes al demonio, como éramos antes. Esto dice San Pablo, ¿no? Como hijos obedientes, no os amoldéis a las apetencias de antes del tiempo en que erais ignorantes. Y alguno puede decir, no, pues yo siempre he sido bueno, yo no robo ni mato. No, no te engañes. Que dice el apóstol San Juan, que no hay justo ni siquiera, dice San Pablo, no hay justo ni siquiera uno. Y San Juan también lo dice en sus cartas, que todos hemos pecado. Si alguno dice que no ha pecado, hace mentiroso a Dios. Somos todos pecadores. Pero al entrar a formar parte por el bautismo del pueblo de la nueva alianza, tenemos que constituirnos en hijos obedientes a Dios. Antes éramos desobedientes, siguiendo las insinuaciones que nos hacía, las inspiraciones que nos hacía el demonio, para caer en todo tipo de pecados, de perezas, de no participar en la iglesia, de no rezar, de no buscar el amor entre los hermanos, la reconciliación, sino que a lo mejor estábamos enemistados 40 años, 10 años con la suegra, con el vecino. Ahora no. Ahora si ha habido algo, enseguida los hijos de Dios se perdona, piden perdón y perdonan. Se han vuelto hijos de la obediencia a Dios, que quiere que todos los hombres se salven. Dios que quiere no la muerte del malvado, sino que se arrepienta, que viva. Es un nuevo tipo de relación con Dios, renunciando al mundo, los tres enemigos del alma: mundo, demonio y carne. La carne, referida a la sexualidad y a la ambición del ser el primero, ser más que el otro, de ambicionar los primeros puestos por el camino equivocado, porque Cristo también quiere que ambicionemos el primer puesto, pero por el camino recto que nos marca Él. Dice el Señor, el que quiera ser el primero, o sea que querer ser el primero en el reino de los cielos, eso no es pecado. El pecado es la manera como lo hacemos. Si lo hacemos a través de despreciar al otro, de humillar al otro, de ambicionar los primeros puestos, eso es el camino equivocado. Pero Jesús, si tú quieres ser el primero y tener más fe que San Pedro y amar a Dios más que San Pablo, eso no es pecado, dice San Felipe Neri. Querer amar a Dios más que San Pablo, más que otro santo, eso no es pecado. Pero atento a lo que dice el Señor. Si alguno quiere ser el primero, que se haga aquí el último y el servidor de todos. Ese es el camino. Pues, por tanto, hay que, como dice San Pedro, como hijo obediente, hay que no amoldarse a la apetencia de antes, del tiempo que erais ignorantes, amando la carne, amando el mundo. Quien ama el mundo no posee el amor del Padre, dice el apóstol Santiago y también el apóstol San Juan. Quien ama el mundo, y también las insinuaciones, las inspiraciones que nos hace el demonio de odiar a Dios, de no seguir los caminos de Dios, que el demonio es mentiroso y padre de la mentira. No amó a Dios, lo odió desde el principio, odiaba a Dios. No hay que, le decía el demonio, la serpiente, Satanás, le decía a Adán y Eva, no hay caso de Dios. Tú obedéceme a mí, come del árbol, peca y serás como Dios. No hagas caso a Dios. Si Dios te ha dicho que no comas de ese árbol, es porque Dios es un celoso. No quiere que seas feliz. Tú no escuches a Dios, escúchame a mí. Desde el principio el demonio tiene este odio a Dios, mentiroso y padre de la mentira. Entonces tenemos que entrar ahora en una obediencia no al demonio, sino a Dios. Adán y Eva obedecieron al demonio. Es verdad, Dios no nos quiere, es un celoso. Mira qué bonita es la manzana, la fruta, buena, excelente para lograr sabiduría. Y comió.
Adán y Eva comieron y pecaron, rompieron con Dios. Llevaba razón Dios, el demonio les engañó. Y el castigo fue tremendo, porque Dios corrige como un padre, fuera del paraíso. Adán y Eva expulsados del paraíso. Ahora viene el nuevo Adán del cielo, Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Viene como cabeza de la nueva humanidad, a llevarnos al cielo, a la vida eterna, por el camino de la obediencia, por un camino distinto al que seguíamos antes, que fue de desobediencia a Dios. Ahora hay que hacernos obedientes, como Cristo, que se humilló, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Nosotros también llevando la cruz de cada día. Entonces, sigamos. Hijo de obediencia, dice el Papa, que nos da una autoridad pastoral, la jerarquía eclesiástica, hacia una familia trascendente, el tiempo de esta vida mortal, hasta la vida futura. Y continúa el Papa diciendo: nada es nuevo en esta doctrina, bien notoria en cada católico. Aquello que es nuevo es la importancia, el desarrollo dado del concilio al pueblo de Dios, la enseñanza relativa a la Iglesia. La Iglesia no es definida solamente en su aspecto jerárquico, sino en su aspecto comunitario. O sea, antes la idea, dice el Papa, la idea de la Iglesia era, antes del Concilio Vaticano II, era de una pirámide. En la cúspide estaba el Papa. Entonces, la Iglesia lo que ha hecho es invertir la pirámide y decir, no, la Iglesia es el pueblo de Dios, constituido con la sangre de Cristo. Así como el pueblo de Israel fue constituido como pueblo en las faldas del monte Sinaí, yo soy el Señor vuestro Dios, yo seré vuestro Dios, vosotros mi pueblo, mi pueblo. Así también aparece un nuevo pueblo, que es la Iglesia, constituida por la sangre de Cristo. La Iglesia es el pueblo de Dios. Y en ella, después del pueblo de Dios, si leemos la Lumen Gentium, pues ya aparecen los carismas, la jerarquía, el presbítero, todos los ministerios al servicio de este pueblo de Dios. Pero la Iglesia es el pueblo de Dios, el nuevo pueblo de Dios. Hay un pueblo del Antiguo Testamento que Dios llamó de Egipto, lo sacó de la esclavitud, le abrió el mar y en el monte Sinaí lo constituyó como su pueblo. Y él su Dios. Yo soy el Señor tu Dios. Y le dio el decálogo, la deca, 10, logos, palabras, le dio las 10 palabras, los 10 mandamientos, como su pueblo. Ahora Jesús, el nuevo Moisés, en un monte también nos da el sermón de la montaña, la nueva alianza de este pueblo. Amad a vuestros enemigos, sean misericordiosos, compasivos, vended vuestros bienes para los pobres, haced un tesoro en el cielo. Dichosos los misericordiosos, los pobres de espíritu, los mansos. O sea, Jesús hace con un nuevo Moisés, constituye al nuevo pueblo de Dios, la Iglesia. Ahí están los apóstoles, los discípulos, y luego recibirán el Espíritu Santo, que sella esta nueva alianza, etc. Las palabras, continúa el Papa Pablo VI, las palabras del apóstol Pedro, en su primera carta a la comunidad cristiana del Asia Menor, son hoy recordadas y repetidas por todos, donde se define a los fieles cristianos como una estirpe elegida, un sacerdocio real, gente santa, un pueblo rescatado, que un tiempo no se podía llamar pueblo, ahora en cambio son el pueblo de Dios. Esto dice la primera carta de San Pedro, capítulo 2, dice así: vosotros sois linaje elegido, sacerdocio real,
nación santa, pueblo adquirido, destinado a anunciar las alabanzas de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su admirable luz. Vosotros que si en un tiempo no fuisteis pueblo, ahora sois el pueblo de Dios. Esos de los que antes no se tuvo compasión, pero que ahora son compadecidos. Qué programa tan maravilloso nos pone San Pedro de lo que es este nuevo pueblo, el pueblo de la nueva alianza. Por eso la Iglesia ha querido volver a los orígenes, la Lumen Gentium, hablando de la constitución de la Iglesia, la Iglesia luz de las gentes. Enseguida habla de que la Iglesia es el pueblo de Dios, que no hay que confundirlo con el pueblo en el sentido de democrático, de aquí todo el pueblo. Cuidado, cuidado. Se está refiriendo al pueblo de Dios, al pueblo de los bautizados, de los redimidos por la sangre de Cristo, de los que antes eran tinieblas y ahora son luz, un sacerdocio real, una nación santa, un pueblo real, de reyes. El bautismo te hace rey, hemos sido ungidos con el crisma en el bautismo para ser un pueblo de reyes, es decir, que en ti no domine la soberbia ni las iras, sino la mansedumbre, la generosidad, el perdón, que tienes bajo tus pies como rey todas las pasiones, los 7 pecados capitales. Por eso es un pueblo real, se llama así el Papa, sacerdocio real, nación santa, sacerdocio, pueblo de sacerdotes, pero no sacerdotes que ofrecen como en el pueblo de la antigua alianza, en el templo ofrecían sangre de machos cabríos y de ovejas. No, un pueblo que se inmola cada día en la cruz de cada día, como su buen pastor, como el buen pastor, el Señor, que ganó a su pueblo no con sangre de machos cabríos y de ovejas, sino con su propia sangre. Así el cristiano en la cruz de cada día se inmola. Decían unas personas, un matrimonio pobre, me acuerdo hace unos días que de mi parroquia, que ella recicla botellas muy pobres por las calles, tal, pues han acogido a su padre, una mujer que el papá murió su esposa, el papá no quería a los hijos, que se criaron en la calle. Y ahora este padre ya ancianito, esta hija, lo ha acogido a su padre en su casa. Porque aunque sea, tenga 1000 defectos, pero es su padre que le dio la vida. Es un pueblo que tiene el rencor, el odio, lo tiene bajo sus pies, no domina en ello. Podría decir esta mujer, este hombre, mi padre no me borracho, me tiró de casa, no me crié en la calle, lo odio, no quiero saber nada de él. No, no. Ahora que está ancianito, lo ha cogido en su casa. Honra padre y madre. Es un pueblo maravilloso. La Iglesia es un pueblo maravilloso, que tiene por ley el amor, no el odio, la venganza. Este padre me botó a la calle, no me quiso, no quiero saber nada con él, la indiferencia, el rencor. No, no, no. Es mi padre que me dio la vida y lo acojo en mi casa, lo cuido, ya ancianito. Es un pueblo de Dios fantástico, maravilloso. La Iglesia, cuya ley es el amor, no es la venganza, es el perdón, no es el odio, el rencor. Bien, continúa el Papa Pablo VI diciendo: la dignidad de los cristianos es así reconocida y exaltada. La sola pertenencia a la Iglesia confiere al fiel una maravillosa excelencia y un destino extraordinario. Lo declara nacido de Dios.
nacido de Dios. Ese es el cristiano, nacido de Dios. Ese es el nuevo pueblo, que ha nacido de Dios. ¿Sabéis que dice San Juan en su prólogo, el Evangelio, que la palabra se hizo carne y vino al mundo, pero el mundo no le conoció? No conoció el mundo a Jesucristo. Vino a los suyos, a los judíos, y lo rechazaron, no lo recibieron. Crucifícale, dijeron a Pilato. Pero a todos los que le acogieron, le dio el poder de hacerse hijo de Dios, los que nacen de Dios, no de la carne y la sangre, ¿no? Toda la humanidad, chinos, japoneses, africanos, toda la humanidad nacen de un padre y una madre. Pero los cristianos son nacidos de Dios, son los que han acogido el querigma, la buena noticia, el anuncio gozoso de Cristo que ha muerto por ti, que ha resucitado para ti, para darte el Espíritu Santo, una vida nueva en la iglesia. Es el pueblo nacido de Dios, dotado de la libertad de los hijos de Dios. Este pueblo ahora tiene esta peculiaridad, la libertad. ¿Qué libertad? Ya no es esclavo del pecado. El Papa cita aquí Romanos 8:21. Lo voy a leer. Dice: la creación, en efecto, fue sometida a la caducidad, no espontáneamente, sino por voluntad de aquel que la sometió. Pero latía en ella la esperanza de verse liberada de la esclavitud de la corrupción, para participar en la gloriosa libertad de los hijos de Dios. O sea que este nuevo pueblo de Dios, constituido no con sangre de machos cabríos y de ovejas, sino de la sangre del Cordero Inmaculado de Cristo, este pueblo de Dios ha sido liberado de la esclavitud de la corrupción. ¿Qué corrupción? La del pecado. No hay mayor corrupción que la del pecado, que te lleva a robar, que te lleva a fornicar, que te lleva al infierno. El mejor catequista del mundo es el demonio, que tiene engañada a la humanidad y la está llevando al demonio, con los abortos, con los adulterios, con la droga, con el trago, la borrachera. El demonio tiene engañada a la humanidad. Ahora Dios ha mandado a su Hijo a liberarnos del demonio, pueblo liberado de la corrupción, y volvernos hijos obedientes a Dios, y renunciando a todas las sugerencias e insinuaciones que nos hace el demonio, para ser verdaderamente el pueblo de Dios, el pueblo que Él quiere. Continúa el Papa Pablo VI diciendo: este pueblo, hijo de Dios, está dirigido por la ley de la caridad y de la paz. Está destinado al reino de Dios, que comienza aquí en la tierra, pero que tendrá en el cielo su plenitud. El Papa habla así porque en este tiempo se estaba metiendo ya de moda el marxismo, que habla de que el cielo no existe, Dios no existe, entonces hay que hacer un paraíso aquí en la tierra, donde hay que quitarle el dinero a los ricos, la dictadura del proletariado, y hacer un paraíso aquí. Entonces el Papa habla de que sí, la Iglesia tiene su comienzo aquí, pero tiene su plenitud en el cielo, la contemplación de Dios, lo que la Iglesia ha llamado siempre la visión beatífica, beata, dichosa, la visión dichosa de ver a Dios, de vivir eternamente alabándolo, unido a todos los ángeles, los querubines, los serafines, a la Virgen María, todos los santos. Nos espera en el cielo. Nuestra patria es el cielo. Aquí somos extranjeros. Tenemos que vivir como extranjeros, ajenos a este mundo. Por eso los cristianos venden sus bienes y se lo dan a los pobres, dan limosnas para los pobres. Su Dios, el Dios de los cristianos, es el Dios de Jesucristo, no el dinero, porque no se puede servir a Dios y al dinero.
Y por dinero se hacen las guerras, las mafias, la trata de blancas, la droga, el mundo de la pornografía infantil, de todo. Todo es por dinero. El cristiano, dice Jesús, no se puede servir a Dios y al dinero. Por eso vosotros, los cristianos, vended vuestros bienes y dáselo a los pobres, haceros un tesoro inagotable en el cielo. Dar limosna a los pobres. Así. O sea, separados del mundo. El mundo tiene su esquema. Acumular, acumular. La avaricia, la economía rige el mundo. En cambio, los cristianos, lo que rige a la iglesia es la ley del amor, la preocupación de los pobres, de los últimos, etcétera. Y continúa el Papa Pablo VI diciendo, y todo esto por la comunión de vida que él posee mediante la gracia, es decir, la animación del Espíritu Santo con Cristo. Esta exaltación del pueblo de Dios, en el gran designio de la doctrina de la Iglesia, tiene una importancia práctica extraordinaria, porque mira a dar a los hombres de nuestro tiempo la verdadera concepción de la vida, que tantos errores, tantas ideologías, tantas opiniones miran, en cambio, a confundir y a oscurecer. Y no digamos hoy, esto lo describe el Papa en el año 1964, pero imagínate hoy, 2023, con toda la ideología del género, gente que se cambia de sexo, que abortan, que 70 millones de abortos en el mundo cada año, o sea, una esquizofrenia que vive el mundo, ¿no? La eutanasia imponiéndose ya en todos los países para que no sufrir, se pone una inyección, no sé qué, y se suicidan. Suicidio asistido, o sea, una cosa tremenda, todo por esa idea maltusiana de que somos muchos y que hay que reducir la humanidad a 2.000 o 3.000 millones. Somos 7.000 millones de personas en el mundo. Pues quieren reducirlo, decía Bill Gates y todos estos monarcas de la economía del mundo, pues quieren reducir la humanidad a 2.000 millones. De 7.000 millones quiere reducirla a 2.000 o 3.000 millones. Eso lo han dicho públicamente, ¿no? Entonces hay que cargarse la humanidad a través de la ligadura de trompas, del aborto, de tantas cosas, ir eliminando, porque somos muchos, dicen ellos. Una cosa espantosa lo que está pasando en el mundo. Y la gente no se da cuenta, ¿no? Entran como corderitos en manos del demonio, de la ideología del mundo, donde se impone el divorcio, cada vez más divorcios, destrucción de la familia, abortos, cada vez más adulterios, más moteles, donde se van la gente a fornicar sin casarse en la iglesia, nada más que, o sea, una cosa espantosa, la destrucción de la familia, la destrucción de la humanidad, lenta pero progresivamente. Y para eso Dios te llama a ti y a mí, nos llama a ser luz para el mundo, sal de la tierra. Bien, continúa el Papa Pablo VI. Hace falta tener una concepción exacta de la vida. Y esta visión, esta concepción, a nosotros nos es dada por la fe. Y precisamente allí donde esa encuentra, recuerda nuestra vocación cristiana como una elevación a una sociedad elegida, amada por Dios y guiada por Él, y superior, a una vida superior y felices destinos, que es el cielo. O sea que dentro, dice el Papa Pablo VI, dentro de todos los errores del mundo, cada vez más numerosos, fíjate que en Estados Unidos ya están celebrando hasta el divorcio.
y hacen una fiesta. Hace 8 años que me divorcié y hacen una fiesta. Hace 20 años que me divorcié, vamos a hacer una fiesta. Celebran el divorcio. Fíjate a qué monstruosidad estamos llegando, ¿no? El divorcio, que es una enfermedad, un mal para los hijos, para los mismos cónyuges que están llamados a amarse, que son la imagen de Dios. Hombre y mujer los creó Dios. Pues nada, ahora celebran la destrucción de lo que Dios ha creado. Podríamos seguir con tantas cosas ajenas, y no digamos nada de las guerras que estamos viviendo en la humanidad, que Dios no quiere. Bueno, continuamos así. La concepción que nosotros hacemos de la vida influye en nuestro juicio de valor y en tantas prácticas resoluciones. Esa orienta nuestro camino, ella educa nuestro corazón. Así que si de verdad estamos persuadidos de ser ciudadanos del pueblo mesiánico, del pueblo de Dios, nos resulta fácil comprender otro capítulo de esta estupenda constitución de la Iglesia, aquel que habla de la vocación universal a la santidad. Todos los miembros de la Iglesia están llamados a una perfección, a una fidelidad que debe santificar cada condición de su vida, cualquiera que sea su estado en que prácticamente se desarrolla. O sea que el Papa dice que además de ser el pueblo de Dios, tenemos que recordar otro punto de la Lumen Gentium. Esta primera constitución de la Iglesia, que no fue la primera aprobada, pero es la primera que aparece en las constituciones, la Lumen Gentium, la Iglesia, por ser luz de la gente, Cristo es la luz de la gente, y la Iglesia como un reflejo de Cristo, es la luz de las gentes. Pues también en esta constitución, al final, hay una llamada universal a la santidad. Todo cristiano, dice el Papa, sea del estado que sea sacerdote, sea seminarista, sea monje, sea fraile, sea casado, sea viuda, sea joven o sea anciano, todos estamos llamados a la santidad. Esto es una insistencia del Concilio Vaticano II. O sea que antes pensábamos que la Iglesia era el Papa, los obispos, los curas y las monjas. Esa era la Iglesia. No, dice esta voz del Papa y de la Iglesia en el Concilio. La Iglesia es el pueblo de Dios, el nuevo pueblo de Dios, así como un pueblo de Dios hebreo que se constituyó en las faldas del monte Sinaí. Ahora la Iglesia tiene un nuevo Moisés, que es Jesucristo, que nos ha lavado con su sangre, no con sangre de machos cabríos y de ovejas, como en la antigua alianza. Y este nuevo pueblo de Dios, todo el pueblo de Dios, llamado de las tinieblas a la luz, es un pueblo, un sacerdocio real, nación santa, está llamado a ser santo, vocación universal a la santidad. Entonces tú que estás escuchando el programa, recuerda que estás llamado a ser santo. Y nuestra frustración es una, que no somos santos. Tu frustración, algún día lo entenderás, no es que tu esposo te ha dicho que no te ama y se fue con otra mujer, o que tu hijo se ha drogado, o que tu hija ha venido embarazada y ya no quiere ir a la iglesia. Tu frustración no es esa. Tu frustración es que tú y yo no somos santos. Esa es la verdadera frustración. Porque si fueras santo, verías con otros ojos ese acontecimiento de que tu esposo te abandonó. Verías con otros ojos ese acontecimiento de que tu hija vino embarazada. Y te acordarás que tú también, antes de vaca, fuiste ternera. Te acordarás de tu hijo que no sé qué. O sea, con los ojos de la fe, todo es distinto. El sufrimiento es distinto. Que es lo que se llama la santidad. Ojos nuevos. Que son los ojos que Dios te da para ver la historia de otra manera.
con los ojos de Dios, de un Dios Padre que te ama, que ha dado a su Hijo a la muerte por salvarte, y teniendo a Cristo y su Espíritu dentro, tienes todo. Quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta. Este es el pueblo santo, que vive de Dios, vive para Dios y ama a todos los hombres. Ama a sus hermanos, ama hasta a sus enemigos. Y esto, hermanos, es un don de Dios inmenso. Dice el Papa, también esta consideración no es para nada nueva, sino injertada en el designio grandioso del ministerio de la Iglesia, que aparece maravillosa, como una luz que deslumbra la conciencia de cada fiel cristiano. ¿Qué deslumbra? Que tú estás llamado a ser santo. Vocación universal a la santidad. Entonces, hermanos, acojamos esta palabra, el Concilio Vaticano II, inspirado por el Espíritu Santo, y que por el cual los papas, primero Juan XXIII, ya murió, después Pablo VI lo llevó adelante y concluyó el concilio, fiel defensor del concilio, esta inspiración del Espíritu Santo, que en algunas partes se ha entendido mal el concilio, y por ejemplo esto del pueblo de Dios ha pensado que la iglesia del pueblo, algo así, y entonces la lucha del proletariado contra los ricos, el pueblo unido, no sé qué, se ha metido ideas marxistas en la iglesia. Sí, claro, es verdad, porque cizaña, eso no es nada nuevo, ya lo dijo Jesús, que en el campo de Dios, pues, se ha introducido la cizaña, eso es inevitable. ¿Y qué hacemos? ¿La arrancamos? Tú déjala, crezcan juntos, y ya se quemará la cizaña en el fuego eterno, y el trigo para el granero del cielo. Tú preocúpate de ser trigo. Y si pone Cristo esta parábola, dice San Juan Crisóstomo, es porque cree Cristo y tiene poder Cristo para transformar la cizaña en trigo bueno. Así que no hay que juzgar a nadie, no hay que desesperar de nadie, porque hasta el último momento, mira, el ladrón arrepentido, clavado en la cruz, a la derecha de Jesús, mira, no tenía ninguna obra buena, pero hoy es el primer santo de la iglesia, canonizado. San Dimas se arrepintió, esta fue la buena obra que presentó a Dios. Tengo merecida esta cruz por mis pecados, Señor, acuérdate de mí. Se arrepintió, y esa fue la buena obra que Dios ve en un corazón contrito y humillado. Y ahí habita Dios, y dijo, hoy estarás conmigo. Le dijo Jesús, hoy estarás conmigo en el paraíso. Quiera Dios que escuchemos todos en nuestro corazón estas palabras de Cristo. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Porque ya entrar en el reino de Dios, en este pueblo, ya te da una vida nueva. Te da este corazón nuevo. Ser un pueblo sacerdotal, nación santa, pueblo real, pueblo de reyes, que tienen bajo sus pies todos los vicios y pecados, y son reyes, reinan con Cristo, una vida nueva. Que así sea. Hasta el próximo día, Dios mediante.